Ahora, ¿qué va a pasar? Eso es, la polémica entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo les he prometido, voy a tratarlo en extenso en el programa porque creo que todos tenemos que entenderlo, no solo los abogados, los abogados obviamente lo entienden, pero los ciudadanos, nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos que entender bien qué está sucediendo en nuestro Perú y en nuestra Fiscalía. El doctor Joseph Campos, abogado constitucionalista, nos va a ayudar a manejar de manera imparcial también los hilos de esta maneja. ¿Cómo está, doctor Campos? Bienvenido. Buenas noches. Primero, yo le quiero preguntar de saque, ¿usted está de acuerdo con lo que ha hecho el TC o cree que es una locura, un golpe de Estado, como ha dicho Abugatas? No, sí, no, locura o golpe de Estado no lo puedo entrar a calificar. Sí siento que ha sido afectada con razón la doctora que me ha antecedido y yo creo Ábalos, y ciertamente creo que más allá de que yo pueda dar una explicación razonable de todo, donde yo puedo justificar algunas cosas que se ha hecho desde el Tribunal Constitucional, yo sí creo que en realidad en esta situación de no hay víctimas ni victimarios, la única víctima que podría decirse es la doctora Mirabal y la doctora Ábalos. Las únicas víctimas. Sí, el Tribunal Constitucional puede decir lo que ha dicho, que se nombre a Mateo Castañeda como fiscal supremo, que se declare nulo el nombramiento de Ábalos y de Mirabal. Sí y no. Sí, en el que para efecto del tema del nombramiento, yo sí creo que hay una hipótesis en la cual el tribunal pudo haber hecho el nombramiento, y para eso voy a explicarlo a través de un ejemplo que creo que es absolutamente gráfico. Hay un proceso, un otorgamiento de escritura pública. Una persona le vende una casa a alguien, firma una minuta, y de repente la persona que tiene que firmar la escritura pública no quiere. La contraparte le dice, firma la escritura pública, no quiere, y por último no puede porque se muere. Uno va al juez y el juez le dice, ¿sabes qué? Este señor no me quiere firmar la escritura pública, y ante la resistencia del demandado, el juez firma la escritura pública por el demandado. O sea, hay supuestos, porque claro, uno no tiene derecho a una sentencia, tiene derecho a que la sentencia se juzgue. Lo que me está diciendo doctor Campos es que Mateo Castañeda pedía que lo vuelvan a evaluar y como el Consejo se negó, el TC le dijo, ya, pues piña, te nombro. No, justo ese es el tema que también hay que interpretar, ¿no? Porque para efectos de una claridad, el supuesto que yo digo funciona en la medida en que entendamos, como lo ha entendido el tribunal, que Mateo Castañeda pretendía el nombramiento. Sí. Si pretendía el nombramiento, es lógico que ante la resistencia del Consejo, el tribunal supliera la voluntad del Consejo y lo nombrara. Pero lo discutible es, ¿lo pidió Castañeda? Ese es el tema que de alguna manera uno podría entrar. Lo que la doctora Ábalos ha dicho es que el doctor Castañeda lo que pedía era que se le vuelva a evaluar, ¿no es cierto? Que nunca pidió el nombramiento, que había sentido que se habían vulnerado sus derechos y por eso hace este amparo ante el TC, porque cree pues que en la última fase ha sido de manera arbitraria la descalificación, no le han explicado bien por qué lo han jalado y por eso recurre a un amparo y le dice al Consejo, vuélveme a evaluar, y como no lo evalúan, se va al TC. Mire, yo no soy defensor ni tengo relación personal con Mateo Castañeda, pero si uno va al dato de la sentencia dice que el señor aprobó los 3 exámenes, curricular, escrito y entrevista personal. Los 3 exámenes. Pero la doctora Ábalos acaba de decir que no pero acá está, mayoría, o sea, que fue 3 contra 4. No, es que ese es el momento de votar su incorporación como fiscal supremo. O sea, existe la nota de curricular, existe la nota de escrito. Examen escrito y existe la nota de examen oral. Aprobatoria. Sí. Con 73 puntos. ¿El examen oral lo aprobó? Lo aprobó acá. Pero Ábalos me ha dicho que no. Acá está. O sea, es un dato de la sentencia del Tribunal Constitucional. Acá dice, a Fojas 234, el cuadro de méritos, materia de la convocatoria, obtuvo en el examen escrito 92 puntos. En la calificación curricular 79.5 y en la entrevista personal 73. Obteniendo una nota final de 83.30. O sea que ¿Por qué no fue nombrado fiscal supremo? Ese es lo que de alguna manera le pide el tribunal, que vuelva a expresar, ¿no?, por qué no lo nombra. Porque en realidad lo que ocurre es simplemente... Pero la doctora Ábalos ha mencionado el tema mayoría calificada. Lo que de alguna manera yo creo es lo siguiente, la doctora Ábalos hace bien en poner su tema como un tema donde yo sí creo, y de ahí yo por eso comencé diciendo que en el caso de ella sí es un tema límite. Ella, por ejemplo, sí efectivamente resulta claro que el tribunal no había un supuesto en virtud de la cual podía anular el concurso público donde ella participó, por lo menos quitándole el derecho al nombramiento que ya había obtenido en concurso, porque ella nunca fue notificada.
¿Eso es posible que el TC emita una resolución sin ni siquiera darle la posibilidad de la defensa a una de las víctimas? Lo que pasa es que hay una interpretación de un hecho que también, ya leyendo bien la sentencia, es importante. El día 18 de diciembre del año 2013, cuando todavía no había concluido en forma estricta el concurso donde es nombrada la doctora Ábalos, ese día el juez del quinto juzgado constitucional le notifica al Consejo, le dice, ¿sabes qué? Suspende este concurso. Y ese mismo 18, que es notificado, nombra a la doctora Ábalos como fiscal suprema. Con lo cual yo creo que el tribunal ha entendido que habiendo notificado de la suspensión del proceso, no procedía a haberlo nombrado fiscal supremo. ¿El tribunal había notificado? No. El juez del quinto juzgado constitucional que estaba ejecutando la sentencia. Ajá. Entonces, ese es un dato relevante. O sea, el 18 de diciembre le dice, ¿sabes qué? Tú suspende el proceso donde está siendo evaluada la doctora Ábalos, la doctora Mirabal. Pero el Consejo lo hace igual. Igual lo nombra, pero el mismo 18. O sea, me imagino diciendo, los efectos de esta notificación todavía son al día siguiente y lo nombra. Entonces, es en ese debate, más allá de que sea... O sea, ¿se pasaron de vivos los del Consejo? Es que en realidad yo creo que víctima de esta situación, la propia doctora es una de ellas, es este conflicto que yo creo que en realidad es lo que hay que evidenciar, ¿no? Y si uno quiere leer qué es lo que está pasando un conflicto más o menos parecido a lo que sostuvo con el Jurado Nacional de Elecciones hace un tiempo, y que ha culminado en lo siguiente: el Jurado Nacional de Elecciones ya no hace caso a las sentencias del Tribunal Constitucional cuando se evalúan, por ejemplo, vulneraciones de candidatos a sus derechos fundamentales. Entonces lo que está haciendo aquí, en realidad estamos viendo un conflicto de poderes donde alguien se quiere hacer obedecer, porque por definición constitucional el Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales es una entidad de poderes. Exacto. O sea, por eso es que derogó una ley, por eso es que le derogó el decreto supremo a Alan García, ¿se acuerda de los cementos? Sí. Y así controla constitucionalmente. Vamos a una pausa, pero tantas preguntas. ¿Qué va a pasar, no es cierto? La doctora ha explicado que podría suceder con el fallo, con la resolución del TC. Yo le voy a hacer esta misma pregunta al doctor Campos después de la pausa. Ya venimos. Tiene que venir Mateo Castañeda. El fiscal Mateo Castañeda tiene que venir. Bien interesante lo que está diciendo el doctor Joseph Campos. A ver, si una persona pasa el examen escrito, pasa el examen curricular y pasa el examen oral... Y encima le ponen tachas solventadas en argumentos que más o menos son los mismos. Ya. Y el Consejo rechaza las tachas. Ya, y el Consejo no dice, no, pues no te voy a nombrar fiscal, quiere decir... En la votación nomás, o sea, por eso es que el tribunal le dice, ¿sabes qué? Explícame por qué haces eso. Pero no es una votación discrecional, o sea, lo que decía la doctora Ábalos, bueno, pues es subjetivo, no creo que tú has de ser fiscal supremo. Pero la propia ley de la carrera judicial dice que tienes que explicarlo. Ajá. Es más, el propio... Claro, o sea, no es porque me da la gana, no es que no vas a hacer o sí vas a hacer. Por ejemplo, ¿verdad? uno de los que votó originalmente por Mateo Castañeda y que ahora votó en contra, que es el consejero Vladimir Padela Barra, dice, todos los cuestionamientos realizados con respecto al postulante Mateo Castañeda fue objeto de pregunta por parte de los señores consejeros en el acto de la entrevista personal y cuya explicación debidamente documentada satisfizo plenamente a los tres consejeros, que en todo caso, de existir insatisfacción en cuanto a la explicación de tales cuestionamientos, debe precisarse en forma específica y razonada en qué consiste el cuestionamiento. Eso sí es verdad también, pues se tienen que decir claro, o sea, por qué, ¿no es cierto? Aprobaste esto, aprobaste lo otro, y los cuestionamientos que formalmente se han presentado, tú lo has rechazado. Entonces, ¿por qué no le dices esto? Eso es lo que dice el tribunal, explícalo. Ya, y doctor Campos, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿una víctima también sería Mateo Castañeda, del Consejo? Lo que pasa es que estamos viendo una resistencia que efectivamente explica este tema. O sea, probablemente estemos frente a una respuesta excesiva del tribunal, ya, pero que es una respuesta, es una reacción a una acción que evidentemente cuando uno lo lee, y más allá de que estemos de acuerdo o desacuerdo, lo lógico es que frente a esta circunstancia, el tribunal le dice, ¿sabes qué? Explícalo. Y fue el tribunal con sus 6 miembros. Claro, con todos sus miembros. Olvidémonos de que es Mateo Castañeda, que se llame Lucas, Marcos, no sé, ya. Por cierto. Lo que el tribunal está diciendo es, ese ciudadano tiene derecho a que le expliquen por qué no es fiscal supremo. Porque tu discrepancia solo se da en la votación. Lo aprobaste en 1, lo aprobaste en 2, lo aprobaste en 3, rechazaste los cuestionamientos formales. Entonces, lo que dice el tribunal, explícame.
Explícale al ciudadano, ¿Y no ahora a mí. qué va a pasar, doctor Campos? Bueno, lo que más me preocupa de todo esto es la situación de las fiscales supremas. Porque por último, la orden de suspensión del concurso se fue notificado por último al Consejo. Yo no encuentro más detalles ni más datos de la sentencia. Y el Consejo, ¿no?, por último, debió haber dado cumplimiento y suspendió. Pero no, entonces lo que hizo fue un nombramiento, de lo cual esa acción del Consejo incluso le es ajeno a las propias fiscales. Claro, porque las fiscales fueron nombradas y por último, por error o lo que fuera, ellas no tenían por qué tener conocimiento de esas circunstancias. Pero la doctora Ábalos ha dicho, yo no voy a aceptar que me amplíen una plaza, que no, yo he sido nombrada y el único que me puede decir que es nulo mi nombramiento es el Consejo Nacional de la Magistratura. De verdad que en ese extremo yo podría compartirlo. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del proceso se pidió la nulidad de este tema. Ese es un tema en la cual ha salido como parte de una ejecución que el juez de primera instancia dijo para asegurar el cumplimiento de esto. Pero no hay una pretensión... Al final, el remedio del TC ha sido peor que la enfermedad del Consejo. Lo que yo creo es que de verdad estamos viendo un enfrentamiento respecto a los cuales yo sí creo que hubiera sido lamentable, y de verdad que esto lo digo con mucho pesar, porque en realidad frente a las debilidades de la institucionalidad democrática, los que se fortalecen son los del discurso autocrático. Entonces, estamos viendo un enfrentamiento institucional, insisto, parecido al del jurado, que terminó en el debilitamiento de la protección constitucional frente al Jurado Nacional de Elecciones. Hoy, cuando una persona tiene un problema al jurado, tiene que recurrir a través de un recurso que cuesta 3.000 soles ante el propio jurado para que corrija su propio error, porque ya no acepta el control constitucional del tribunal. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que alguien se ha resistido constantemente al cumplimiento de una orden sencilla. Explícame razonablemente este asunto, y ha tenido víctimas que lamentablemente yo creo que el tribunal está en posibilidad probablemente de corregir en ese extremo, ¿no? Porque... Ok, perfecto, su explicación. Le agradezco mucho, doctor Campos. Bienvenido siempre a este programa. Tienen que venir los miembros del TC, tiene que venir el señor Mateo Castañeda, tiene que venir Ramos, tienen que venir todos, francamente, por favor, explíquennos, ¿no? Lo que ha sucedido es sumamente serio. No hay que tomarlo a la broma y basta, ¿no? Explíquenos a los ciudadanos.